En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. ¿Cuenta, señor secretario? Sí, señor presidente. En cuenta, señor presidente, se han recibido urgencias que se dieron cuenta ayer en la sala del Senado, una urgencia suma para el proyecto que modifica la ley 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, con el objeto de fortalecer las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores y aumentar las multas y periodos de suspensión de los emisores de licencias médicas en los presupuestos que establece la ley. Y urgencia simple para los siguientes proyectos de ley: el que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias, y el que crea el seguro de salud catastrófico a través de una cobertura financiera especial en la modalidad de atención de libre elección de FONASA. Ha llegado también a esta comisión un proyecto de ley en primer trámite constitucional originado en moción de los honorables senadores señoras Ebensperger, Rincón y señores Chaguán, Coloma y Cruzcoque, que modifica la ley 20.120 sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma, y que prohíbe la clonación humana, con el objeto de regular la edición del genoma humano y tipificar los delitos que indica. Boletín 15.076-11. Este proyecto fue primero tratado por la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación, fue despachado y ha remitido su informe a esta comisión. Eso es todo en materia de cuentas, señor presidente. Muchas gracias. Hoy día estamos convocados para poder tramitar hasta total despacho el proyecto de ley que hizo relación con el descanso reparatorio de los trabajadores de la red asistencial del sector privado, incluidas farmacias y almacenes farmacéuticos, boletín 14.943-11. Quisiera acuerdo de los señores miembros de la comisión por un minuto ampliar el plazo de indicaciones para dejar ingresadas las nuevas indicaciones, si les parece, sobre este tema, para que podamos discutirla en su complejidad. Perfecto. Entonces damos por recibidas las indicaciones que trabajaron el senador Macaya, el senador Kass y el que habla al proyecto de ley. No, por eso las vamos a leer primero. Sí, las vamos a leer. Así es. Perfecto. La idea, ministra, es que podamos hacer lo siguiente, podamos leer las indicaciones todas y luego ir votándolas con posterioridad, si les parece, y debiéramos también escuchar la opinión del Ministerio del Trabajo una vez que todas las indicaciones hayan sido leídas. ¿Les parece? Nos estamos convocados hoy día para votarlo. Todo, proyecto. Sí. Sí. Con el proyecto, hemos tenido bien presente acá los trabajadores, por ejemplo, de la salud en general, pero también han estado bien permanentemente participando en esta sesión y como público a los trabajadores de las farmacias. ¿Existió en algún momento una presentación de los trabajadores de las farmacias donde se diera a conocer cuál había sido la situación que diferenciaba la carga de trabajo que ellos habían sufrido durante la pandemia versus... Porque la justificación y la línea argumental de este proyecto de ley en su momento tenía mucho que ver con la carga en los hospitales, en las clínicas, en los centros de atención primaria. Pero para entenderlo, quizás hay un fundamento ahí que emana también de la ley original en esta materia. Ellos hicieron una presentación el 18 de octubre en esta comisión. Sí. Mauricio Acevedo, que además es presidente nacional del gremio de los trabajadores de la salud. De la farmacia. O sea, perdón, de la farmacia. Efectivamente. Señor presidente, hay, en primer lugar, hacer presente que hubo dos indicaciones, ¿no?, del Ejecutivo, una que llegó
Perdón, además quiero aclarar que venía el proyecto inicial, venía con las farmacias y almacenes farmacéuticos, no fue agregado por esta comisión, ni tampoco fue apoyado por el Ministerio de Salud. Adelante. Jaime, antes de comenzar la lectura de indicaciones o posterior, prefiere hablar. ¿Usted prefiere, presidente, lo que pasa al señor Adelante. Macaya tiene la duda respecto de la incorporación de la farmacia y establecimiento de almacenes farmacéuticos? Si usted lo tiene bien, podemos hacer el punto al tiro o con las indicaciones, como usted prefiera. Adelante. Perfecto. Senador, buenas tardes. El motivo por el cual se incorporan las farmacias es porque son considerados también centros de salud, en el cual efectivamente también se otorgan prestaciones de salud. También porque su personal estuvo expuesto también a situaciones de alta contagiosidad, por ponerlo en términos, digamos, leguleyos, digamos, durante el tema de la pandemia también. Efectivamente, en la farmacia tenemos dos conceptos distintos. Uno que lo entiende como un drugstore, que es el concepto de relación entre como otras personas, pero el otro concepto es como el centro y establecimiento de salud. Y en ese contexto, efectivamente, es pertinente que también estén, digamos, dentro de este proyecto de ley. Esa es la explicación, digamos, senador Macaya, por su intermedio, presidente. Senador Macaya. Y la verdad que, bueno, es una inquietud que me levanta ahora acá, me levantan ahora y yo la verdad que no tuve porque obviamente compartiendo profundamente los fundamentos de la importancia de otorgar un beneficio similar al sector público, a los trabajadores del sector salud, a mí me llama la atención porque por lo menos en la lógica de las cadenas comerciales, las farmacias independientes, yo desconozco y me llama la atención también que no se haya levantado como tema durante la discusión legislativa esto, ¿eh? O sea, lo planteo primero con ese signo de interrogación. Y no tengo tampoco como los argumentos para decir o la evidencia para señalar de que hay un buen argumento para excluirlos, pero también me llama la atención que sean incluidos, porque no me parece lo mismo estar trabajando en un pabellón atendiendo enfermos o tomando exámenes de COVID permanentemente que estar que trabajar en una UCI, que trabajar bajo los mismos horarios, porque entiendo que los horarios de las farmacias, por ejemplo, de cadena no cambiaron. O sea, hay farmacias que funcionan bajo las mismas lógicas y sí, han seguido funcionando y seguirán funcionando bajo las mismas lógicas de horario. Y quizás ahí me hubiese gustado tener un poquito más de argumentos respecto a eso. O sea, eso. Son entidades distintas según el Código Sanitario. Sí. No hay que ver una farmacia en un centro asistencial. No. ¿Presidente? Adelante, senador Caso. No, yo me pregunto de otros grupos de la población que tal vez se sienten vulnerados, o sea, que pasa efectivamente no, yo estoy pensando, por ejemplo, en un centro de cuidado de adultos mayores. No están acá. Yo estoy pensando en el fondo, en aquellos, o sea, y por eso digo que yo no tengo problema en que uno, si va a tener una discusión en serio, la tengamos en serio. Pero creo que si el gobierno toma esta iniciativa, bueno, también que el gobierno se haga cargo de qué significa decir las farmacias son parte de los centros de salud. Acaban de decirse que hay una mirada que sienten que las farmacias son centros asistenciales. Y eso tiene una serie de implicancias legales el día de mañana, contractuales, de código del trabajo, regulatorias, o sea. Insisto, creo que se ha tomado con mucha liviandad los bordes de esto. Incluso uno podría cuestionar, si es que es correcto o no, que legislativamente uno al sector privado le imponga este tipo de normativa. En sí mismo la ley podría ser sujeta de cuestionamiento o debates por lo mismo. Está bien, uno dice, bueno, ¿sabe qué? Las pandemias no ocurren todos los años, son excepcionales. Tomemos medidas excepcionales, pero yo honestamente veo una falta de rigurosidad al definir, ¿por qué no los cuidadores de adultos mayores? O sea, suma y sigue. Bueno, ¿por qué no están los bomberos acá? Que los bomberos también tenían que salir, pues. Ministro. Sí, yo entiendo Muchas gracias, presidente, por su intermedio de saludar a los senadores. No voy a saludar al senador Macaya.
entiendo las dudas que pueden surgir con respecto a esto, pero la verdad es que las farmacias son considerados centros de salud de acuerdo al Código Sanitario. Y además se les exige tener un químico farmacéutico que tiene que cumplir cierto horario, porque el químico farmacéutico ejerce una acción con los pacientes que es justamente orientarlos en relación al uso de los medicamentos. Entonces, tiene una connotación sanitaria, por eso se le exige el químico farmacéutico, por eso ha habido tanta dificultad también en el tema de la venta de medicamentos, que ustedes lo han visto en la discusión de los fármacos. Y es más, están siendo cada vez en mayor forma considerados en este rol que tienen los profesionales químicos farmacéuticos preparados justamente para adecuar los medicamentos, orientar a los pacientes, y si uno va a la farmacia va a ver que efectivamente se ejerce ese rol, porque las personas se demoran bastante conversando respecto a los medicamentos, la orientación, y para nuestro ordenamiento legal son centros de salud y están incorporados en el Código Sanitario y tienen que tener en ejercicio un profesional químico farmacéutico que además es parte de la ley con los médicos y los dentistas, parte de la misma ley. Vamos a hacer lectura de todas las indicaciones y luego vamos a comenzar la votación hasta el despacho total del proyecto. Sí. ¿Comienzo, presidente? Por favor. El señor presidente pone en discusión, en primer lugar, las indicaciones formuladas por su excelencia el presidente de la República. La número 1, por favor, está en la carpeta de los señores senadores, el comparado que contiene la primera introduce varias enmiendas al artículo primero del proyecto. Primera, reemplaza la frase al personal por a los trabajadores y trabajadoras. La letra B reemplaza la frase la red asistencial que sean prestadores de salud privada por la oración establecimientos de salud privados. Luego reemplaza... Respecto de esa indicación, con la observación que hizo la Asociación de Clínicas Privadas, está consistente, así que está perfecto. Sí, adelante. Enseguida, el literal C reemplaza la palabra prestadores, la segunda vez que aparece en el artículo, por establecimientos, farmacias y almacenes farmacéuticos. Luego, en la letra D, reemplaza la frase el personal por los trabajadores y trabajadoras. Allí, si me permite, señor presidente, habría que hacer una pequeña enmienda en el verbo que continúa, porque habla de haya, porque era el personal, haya, habría que ponerlo en plural, no sé, hayan hecho, en ese caso. Sí, una pregunta respecto, simplemente, ¿guarda concordancia trabajadoras y trabajadores con el resto de las normas que están en el o basta decir trabajadores? Me refiero a que no haya un problema de interpretación con el resto de la legislación que estamos modificando. ¿Guarda sintonía? Por su intermedio, presidente, en general hace una decisión del Ejecutivo hacer esta salvedad de trabajadores y trabajadoras. No, está perfecto, no sé. Pero yo la comparto además. no, si el punto es que quiero que guarde sincronía con el resto del texto. No afectaría el resto de la regulación que se está legislando. Ya, perfecto. Senado. Enseguida, dentro del mismo indicación número 1, la letra C incorpora un inciso segundo del siguiente tenor. Con todo, cuando al término de la relación laboral quedaren días pendientes a utilizar, el empleador deberá compensar al trabajador o trabajadora el tiempo que por concepto de este beneficio le habría correspondido, consignando dicha suma en el respectivo finiquito, siendo aplicable o dispuesto en el artículo 73 del Código del Trabajo. Que hay una norma que incorporamos nosotros en la indicación que podría ser en reemplazo justamente de este último inciso. Por eso queremos que leerlo entero. En relación al artículo segundo, hay una indicación número 2 del presidente de la República que reemplaza la frase
prestadores de salud privada por la frase establecimientos, farmacias y almacenes farmacéuticos a los que alude el artículo 1 de esta ley. Proponemos como Secretaría eliminar de esta ley, luego ya que la frase dice establecimientos, farmacias y almacenes farmacéuticos a los que alude el artículo 1 a la fecha de publicación de esta ley, que haría una reiteración innecesaria. Sí, sí. Enseguida, la indicación número 3 de Su Excelencia el Presidente de la República, que intercala entre la expresión permisos regulados y en el título segundo la frase en la ley, tales como los contemplados en el título segundo del libro segundo del Código del Trabajo. Luego incorpora dos incisos que pasan a ser el inciso segundo y tercero, nuevos, perdón, sí. ¿La letra A cómo quedaría? La letra A quedaría: los beneficiarios deberán haberse desempeñado continuamente desde el 30 de septiembre de 2020 y estar en servicio en alguno de los establecimientos, farmacias y almacenes farmacéuticos a los que alude el artículo 1 a la fecha de publicación de esta ley. La referida continuidad no se verá afectada por el uso de licencias y permisos regulados en la ley, tales como los contemplados en el título segundo del libro segundo del Código del Trabajo, sobre protección a la maternidad, la paternidad y la vida familiar, ni por el uso de la licencia médica preventiva parental por causa de la enfermedad COVID-19. Ahí quedaría con ese inciso modificado. Luego incorpora dos incisos. El primero de ellos dice: el trabajador o trabajadora beneficiaria, proponemos como Secretaría el beneficiario o beneficiaria, porque el trabajador no podría ser beneficiaria, sería muy extenso poner el trabajador beneficiario y la trabajadora beneficiaria. Proponemos que, si se acepta, se pudiera modificar en ese sentido. Deberá contar además con una jornada igual o superior a 11 horas semanales, circunstancia que no resultará aplicable a quienes se encuentren excluidos de los límites de la jornada de trabajo. Y el siguiente inciso dice: respecto de quienes hayan desempeñado funciones, trabajos o servicios en alguna de las instituciones señaladas en los incisos anteriores y en las labores antes descritas en modalidad exclusiva de teletrabajo, se les concederá el beneficio de descanso reparatorio por 7 días hábiles. Allí termina lo que se refiere a las modificaciones del artículo segundo. Continúo, presidente, con el siguiente artículo. Respecto del artículo tercero, al final es que queremos que veamos el texto completo, porque hay indicaciones que no conocían los señores senadores. Entonces la idea es que todos conozcamos todas las indicaciones y luego comenzamos la votación, que queda una hora de lectura y comenzamos la votación. vaya, aquí me salté una página, 3, 4, disculpen. 2, 3. Sobre el artículo tercero hay una indicación del Ejecutivo y otra que fue presentada en la presente sesión de los senadores Chaguán, Macaya y entiendo que Kass también se sumó, ¿sí? La primera del presidente de la República reemplaza el artículo tercero por el siguiente: quienes deseen hacer uso del beneficio de la presente ley deberán solicitarlo por medio del procedimiento de solicitud de uso de feriado legal e indicar su periodo de uso, y se ejercerá de manera fraccionada o continua, siendo aplicable lo dispuesto en el artículo 44 del decreto 969 de 1933 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ahí habría que borrarle Previsión Social. A esa época no era de Previsión Social, Ministerio del Trabajo, solamente. También hay la siguiente indicación, numerada como 5 de los senadores que ya señalé, para modificar el artículo tercero, agregando, dice, un inciso segundo nuevo, pero la verdad es que también reemplaza el inciso primero, o sea, en el fondo reemplaza el primero y agrega un segundo.
El artículo tercero propuesto por los honorables senadores es del siguiente tenor. No podrán optar al beneficio establecido en esta ley las trabajadoras y trabajadores de exclusiva confianza del empleador, conforme a lo dispuesto en la parte final del inciso segundo del artículo 161 del Código del Trabajo. Asimismo, en relación a los trabajadores impedidos de negociar colectivamente del artículo 305 del mismo Código. Agregan el inciso segundo, tampoco podrán optar a este beneficio las trabajadoras y trabajadores que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones. 1. Aquellos que hayan obtenido este descanso reparatorio de conformidad a lo dispuesto en la ley número 21.409 del 17 de enero del año 2022, que estableció este descanso reparatorio para las y los trabajadores de la salud vinculados a los establecimientos que la norma señala y en general de la red de salud pública. Sí, básicamente vamos a ir explicando, bueno, podemos explicarlo al final, pero eso es para que no haya doble beneficio, como lo contemplamos anteriormente. Los que tuvieron una vez el beneficio no lo puedan tener nuevamente. Segundo, aquellos que se encuentren excluidos de la limitación de jornada laboral al tenor de lo dispuesto en los incisos segundo y cuarto del artículo 22 del Código del Trabajo. 3. Aquellos prestadores de servicios en la modalidad de contratos de prestación de servicios honorarios según lo señalado en el Código Civil chileno. 4. Aquellos que por decisión del empleador y como política de la empresa hayan sido excepcionados de concurrir a prestar servicios durante este periodo y por un tiempo mayor del descanso que establece el artículo primero del proyecto de ley, por tratarse de trabajadoras o trabajadores de alto riesgo, tales como embarazadas, adultos mayores y otros. Por un año tiene el descanso que establece el artículo primero. Pero, llegó recién, no tuve tiempo de estudiarla, pero no se puede hacer referencia al artículo primero del proyecto de ley, porque va a ser una ley, ¿no? Eventual de la ley sería, ¿no? Los días que por acuerdo de cualquier naturaleza se hayan otorgado como descanso compensatorio durante el periodo señalado en el artículo primero serán imputados al descanso que establece esta ley. Para efectos de la utilización de los días que constituyan el saldo, la diferencia entre los días autorizados en virtud de la presente ley y los días que hayan sido otorgados voluntariamente por el empleador u obtenidos en el marco de algún proceso de negociación colectiva de los regulados en el libro cuarto del Código del Trabajo, las partes acordarán el momento en que podrán ser utilizados con el objetivo de que su utilización no afecte el normal desarrollo de la actividad prestacional, lo que en todo caso deberá ocurrir dentro del plazo contemplado en el artículo primero de esta ley. Hasta allí la indicación parlamentaria, presidente. ¿El Ejecutivo o el Ministerio? Sí, quiero... ¿Falta una? La indicación sexta, ¿no? Sí. Del Ejecutivo, que incorpora un artículo cuarto y que, nuevos, claro. Artículo cuarto, no tendrán derecho al beneficio de esta ley los trabajadores y trabajadoras que tengan facultades de representación del empleador y facultades generales de administración y quienes hayan hecho uso efectivo del beneficio contenido en la ley 21.409 que establece un descanso reparatorio para los trabajadores y trabajadoras de la salud que indican reconocimiento de la labor desempeñada durante la pandemia por COVID-19. Artículo quinto. Páginas 5 y 6. Páginas 5 y 6. Y el quinto y último artículo. El incumplimiento de lo dispuesto en esta ley será sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 506 del Código del Trabajo. Sí, ahí habría que concordar. Hasta ahí las indicaciones, señor presidente. ¿El Ejecutivo? ¿Qué vamos a ver? Estamos viendo digamos... Lo que pasa es que... Adelante, Sí, senador. sí, a ver, yo quiero poner aquí un poquito la pelota al piso, porque nosotros hemos accedido de buena fe, presidente, a que usted ingresara junto con los otros colegas fuera de plazo, y le abrimos el plazo, y se ingresaron hoy día, estamos conociendo en este minuto, y el tenor de estas indicaciones cambian sustantivamente el carácter del beneficio para personas honorarios, exclusiva de confianza, aquellos que estuvieron en teletrabajo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son indicaciones pesadas, presidente. No son así como para decir vamos y sigamos, porque son antagónicas con el propósito de este proyecto de ley. Entonces, yo le sugiero que esto lo conversemos bien acá. O sea, si vamos a ir a una votación, no sé,
Yo lo veo así, a simple vista, esperaría un buen fundamento. Nosotros también, y el gobierno tiene que explicar la posición que tienen, pero a mi juicio, lo que estoy viendo aquí ahora, es que estamos excluyendo en las indicaciones suyas un conjunto de trabajadores Sí. de este A ver, beneficio. Eso quisiera- me parece muy delicado. Sí, quisiera señalar Se busca así. que respecto de las indicaciones, guardan concordancia con las propias que está presentada el Ejecutivo. En la última indicación, si me la permite, porque se tiene la última versión, que justamente hizo relación con no tendrán derecho al beneficio de esta ley los trabajadores y trabajadoras desde el Ejecutivo que tengan facultades de representación del empleador. Esas están contempladas en la indicación nuestra, en los mismos términos, vale decir gerentes y altos ejecutivos de las compañías. Me comprenderá que las personas de exclusiva confianza y que ejercen cargos de responsabilidad deben ser excepcionados. En los mismos términos que la del Ejecutivo. Segundo, las que tengan la facultad de representación del empleador y las facultades generales de administración. Vuelvo a insistir, gerentes y altos ejecutivos de las compañías. Quienes hayan hecho uso efectivo del beneficio contenido en la ley 21.409, vale decir, aquellos trabajadores del sector salud que hayan estado antes y que hayan obtenido el beneficio en el sector público y que ahora estén trabajando en el sector privado, porque eso sería un doble otorgamiento de beneficio. Estoy leyendo la del Ejecutivo. Y los trabajadores en reconocimiento. No, está bien, esos son los dos que establece el Ejecutivo. Son los dos grupos. En la indicación nuestra se incorporan, si me permite, ese, porque ese es el último, por favor. No tengo el último. ¿Me lo puede entregar? Comparado. Los que están integrados en virtud de este proyecto de ley, para hacer simétrico el beneficio en el sector público y en el sector privado, básicamente, y en materia de discusión, por eso lo traje para que lo pudiéramos discutir, es aquellos que se encuentren excluidos de la limitación de jornada laboral, porque hay personas que están excluidos de la limitación de jornada laboral, en virtud del artículo del inciso segundo y cuarto del artículo 22 del Código del Trabajo. O sea, personas que no estaban limitados a la jornada establecida por ley. Y la única gran diferencia que debiéramos discutir, y por eso me interesa la posición del Ejecutivo y particularmente del Ministerio del Trabajo, es aquellos que están sometidos a la modalidad de honorarios, que ese es un tema que podemos conversar, aun cuando yo sostengo que hoy día trabajadores honorarios en estos establecimientos prácticamente no debiera haber. Esa es la única gran diferencia. Me gustaría escuchar al Ejecutivo respecto a aquel punto. El Ejecutivo, advierto de esta primera lectura que un volumen que el Ministerio de Salud dirá no menor de trabajadoras que no están acogidos al artículo 22 porque no tienen una jornada de 45 horas, tienen menos, pero cumplieron funciones. Y están fuera del artículo 22. ¿Van a merecer o no van a merecer? Primera pregunta. Segunda pregunta, los honorarios, ¿por qué van a quedar fuera? ¿Por qué quedarían fuera según esta enmienda? No lo entiendo. Tercero, ¿por qué aquellos que cumplieron teletrabajo, embarazadas, alto riesgo, adultos mayores, que estuvieron en teletrabajo, ¿por qué los vamos a dejar fuera de esta iniciativa? Según el número 4 de la indicación suya. ¿Por qué? Por eso pregunto. Sí. Entonces, el motivo del beneficio es la exposición al riesgo. Ese es el punto. Ministra, sí, adelante. Sí. Bueno, eso es parte de la discusión que tenemos que dar acá. Adelante, senador. Presidente, en la misma línea de lo expuesto, la verdad es que estas indicaciones que ha señalado el colega Castro van en el sentido contrario del espíritu del proyecto, por cuanto efectivamente, y quiero marcar el punto, no voy a repetir todo lo que señaló Juan Luis, va en el sentido contrario del espíritu del proyecto, esto es dejar fuera los honorarios, considerar que las personas que por motivos de embarazo, por una situación de cronicidad o riesgo, fueron enviados para la casa, pero no fueron a descansar, fueron a hacer teletrabajo.
y el teletrabajo ha sido una condición muy difícil para muchos trabajadores que tienen que compartir con los niños, con las mascotas, en un departamento estrecho sin poder salir, además hacer la pega. Entonces, claramente no fue un descanso para muchos de ellos. Y por último, aquellas personas como, por ejemplo, el caso de muchísimos trabajadores que, independientemente de su condición contractual, si son horario o contrata, finalmente quienes no tienen límite de horario, la verdad es que también la pandemia fue recontra dura, entonces no veo cuál es el objeto de dejarlo fuera. Yo definitivamente no puedo acompañar estos componentes de la indicación, ¿no? Ni la limitación de horario, ni los honorarios, Sí. ni la gente que hizo trabajo telemático. Senador, me gustaría escuchar al Ministerio del Trabajo respecto de cuál fue la idea de hacerlo completamente simétrico. O sea, vale decir, si los trabajadores del sector público, esto fue o no una excepción, para dejarlo idéntico. Si ese es el motivo de iniciar esa discusión. Me gustaría escuchar al Ministerio del Trabajo y al Ministerio de Salud para los efectos de ni más ni menos, que quede exactamente igual el beneficio. Adelante, Ministerio. Sí, gracias. Manifestar que el interés del Ejecutivo es que esto tenga un enfoque universal y que sea efectivamente en espejo a lo que se realizó con los trabajadores del sector público, donde sí se incorporaron las personas en teletrabajo y honorario. Fuerte, por favor, ministro. Más fuerte, no se escucha bien. En fin. Bueno, decir que el interés del Ejecutivo es con respecto a la universalidad del beneficio en espejo de lo que se realizó con los trabajadores del sector público, en el cual se incorporaron los trabajadores que estaban en teletrabajo y a honorarios, con una diferencia en cuanto al beneficio, y le doy la palabra, si es que usted lo permite, presidente, al asesor del Ministerio del Trabajo para que entregue más detalles. Por su intermedio, presidente, primero que nada, no lo dije en la intervención anterior, excusar a la ministra, que si bien no estaba citada, tenía compromiso y no pudo asistir a la comisión, pero evidentemente el interés del Ministerio del Trabajo es apoyar a la comisión en todo lo que necesite. Respecto a lo que señalaba la ministra de Salud, efectivamente, en la ley anterior, la 21.409, sí se reconoce este derecho respecto a los trabajadores honorarios y respecto al caso de teletrabajo, que podría ser el caso que se establece en uno de los numerales del artículo 3 propuesto, que dice relación con aquellos que por política de la empresa prestaron servicios quizás de forma remota, y ahí lo que sí hace el legislador es hacer una distinción respecto a la cantidad de días del beneficio. Es decir, si la gente que trabajó completamente de forma presencial tuvo 14 días, en este caso se atenuó ese beneficio a 7 días, pero efectivamente hubo un reconocimiento dado el nivel de estrés que sufrió el sistema. Incluso hubo un permiso para los trabajadores de la subsecretaría asociada al Ministerio de Salud, que efectivamente no prestan servicio dentro del recinto, pero decía relación con el contexto pandémico. Perdón, ¿el proyecto viene así, la indicación? El proyecto actual que estamos discutiendo, particularmente el Ejecutivo, tomó en consideración lo que señala la ley 21.409 y en las indicaciones que se establecen. Que podemos mirar la indicación, porque si sí. está resuelto, no estamos... Se hizo un espejo de dos cosas particularmente. Uno, que se exigiera una jornada mínima de 11 horas, que actualmente el proyecto no lo establecía. Además, se estableció que en el caso de la modalidad de teletrabajo, este beneficio fuera por 7 días. Y eso sí se homologó en términos de quienes accedían al beneficio actualmente. Ahora bien, respecto a las indicaciones que se han comentado... Perdón, y respecto a los trabajadores a honorarios del sector públicos sí se consideraban, pero su intermedio presidente sí se consideraban en la ley 21.409. Sí. Ya, es que eso es interesante para poder... Sí, ahí particularmente, como ustedes también manejan la situación, evidentemente en temas de fiscalización del cumplimiento de los contratos honorarios, no interviene la Dirección del Trabajo y tiene una lógica propiamente civil, y esos tipos de reclamos son propios de los tribunales civiles por la vía ordinaria. Entonces eso también tiene una particularidad cuando se legisla en ese aspecto. Si me permite, me refiero a los otros puntos. Bueno, particularmente hacer presente, como usted bien señalaba, que dentro de los supuestos de exclusión
si bien existen diferencias, hay puntos evidentemente de acuerdo de lo que se ha planteado por los senadores. Particularmente al inicio del artículo 3 que se propone, se señala que no podrán optar este beneficio los trabajadores y trabajadoras de exclusiva confianza del empleador, conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 161 y lo dispuesto en el artículo 305 del mismo código. Particularmente el 161 hace referencia a los trabajadores con facultad de administración y además exige el requisito de representación, es decir, se trata de dos requisitos copulativos. Y el artículo 305 lo establece en los mismos términos. El Ejecutivo, particularmente cuando hace la indicación a un nuevo artículo 4, señala expresamente que no tendrán derecho al beneficio de la ley los trabajadores y trabajadoras que tengan facultades de representación del empleador y facultades generales de administración. En ese sentido, si bien las referencias pueden estar respecto al artículo 161 del 305, el contenido básicamente es el mismo porque los dos artículos exigen representación y administración. Por lo tanto, ahí particularmente no habría un punto de disenso al respecto. Asimismo, en el artículo 4 que presentó el Ejecutivo como indicación, también se excluye del beneficio a los trabajadores que hayan hecho uso efectivo de lo dispuesto en la Ley 21.409, por lo tanto, ahí también existiría un punto de que está en los mismos términos, tanto las indicaciones que se han presentado hoy con lo del Ejecutivo. La única diferencia, para entender, para los efectos porque tiene que aplicarse de idéntica manera, es respecto de trabajadores honorarios, ¿sí? Y teletrabajo que tienen un beneficio de menos días. Sí, ahora si me permite, por intermedio, presidente, presento una dificultad respecto a la posibilidad de generar una norma espejo. Particularmente el artículo 3 de la Ley 21.409 establece que los días de descanso reparatorio que se tengan derecho mientras se encuentren vigente la relación podrán ser utilizados en cualquiera de las instituciones, y esto permitía que los días el trabajador se los llevara con él. Y eso efectivamente genera una dificultad porque en el sector privado tenemos un tema de quién certifica y quién va a recibir a ese trabajador con los días. Asimismo, tenemos la particularidad, a propósito de las indicaciones que se presentaron y que en algún momento creo que es necesario hacerlo presente, que hice en relación con la certeza jurídica que es necesaria para todas las partes que van a intervenir en relación a este permiso. Particularmente respecto a en este caso clínica, otro tipo de prestadores y los trabajadores, porque se señala que aquellos días que hayan sido otorgados como una suerte de compensación a propósito del descanso, van a tener un grado de imputabilidad respecto a los días que se están legislando en esta norma. Particularmente hay un aspecto no menor que dice relación con la calificación de la naturaleza del permiso que se otorgó, o el del descanso. Entonces, ¿qué puede ocurrir por su intermedio, presidente? Que una empresa considere que determinado permiso constituye la naturaleza de descanso y trabajadores consideren que eso no constituye la naturaleza de descanso, y esto en qué se va a terminar radicando en una definición por parte, lo más probable, con un tipo de denuncia en la dirección del trabajo, y eso puede generar algún grado de incerteza al momento de ejercer el derecho. Por lo tanto, eso también puede ser un elemento importante de considerar también para efectos de los efectos colaterales que pueden tener como un tipo de regulación a propósito de eventuales judicializaciones respecto a resoluciones de la Dirección del Trabajo en las que tendrían que incurrir ya sea los prestadores privados o los propios trabajadores. Finalmente, solo un aspecto que también es importante para efectos del Ministerio hacerlo presente, que en relación a la regulación de los instrumentos colectivos tienen la particularidad que siempre cuando se negocian vienen a mejorar un aspecto mínimo de la ley. Y eso tiene distintas razones. Una de esas razones dice relación con los incentivos que tienen los trabajadores para negociar. Evidentemente, cuando un trabajador accede a un beneficio por la vía de la negociación colectiva, espera estar sobre el mínimo que le establece la ley, porque esa es la garantía o ese es el incentivo que también tiene para negociar. Por lo tanto, eventualmente
considerar derechos asociados a los instrumentos, considerar días asociados a los instrumentos colectivos como parte del cumplimiento del derecho, podría tener esta repercusión, que altere las lógicas de las negociaciones colectivas que negocian sobre ley y además genera un desincentivo a propósito de materias particularmente asociadas a afectación de la libertad sindical, porque básicamente un sindicato negoció, obtuvo un beneficio y particularmente otro trabajador que no negoció va a quedar en igualdad de condiciones sin perjuicio del esfuerzo que se puede haber hecho al momento de la negociación. Por eso las negociaciones siempre rigen sobre el piso mínimo de la ley. Eso es como la base de las negociaciones colectivas y el fundamento del derecho colectivo en general. En general, en materia de derecho colectivo siempre se mejora la norma mínima. Entonces, esto que sería como una situación bastante particular respecto de la situación que se enfrentarían los sindicatos en caso de intentar homologar, porque se perdería ese atributo propio de la negociación colectiva. Eso como a grandes rasgos y con el tiempo acotado en que recibimos la indicación. Entender, porque nosotros debiéramos votar la propuesta del Ejecutivo, que incorpora efectivamente números 1 y 2 de las exclusiones que nosotros habíamos planteado. Aquellos que hayan obtenido este descanso respiratorio de conformidad a lo dispuesto en la Ley 21.409 del 7 de enero del 2022, para evitar la duplicidad. ¿Estamos de acuerdo? Y eso además está contemplada en la indicación del Ejecutivo. Por su intermedio, presidente. ¿Cómo ¿Solo los dos primeros puntos están incorporados? Los dos primeros puntos. Que dice relación con facultades de representación y facultades generales de administración y el uso de la ley 21.409. El resto no se ajusta a las indicaciones del Ejecutivo. Pero siga, déjeme, le voy a dar la palabra, pero déjeme un poquito para ir ordenando la discusión. Porque puede ser para los efectos del retiro de eventualmente la indicación, por eso lo estoy señalando. Respecto a los honorarios, usted me dijo que habían obtenido 7 días de descanso en materia de salud en el sistema público. No, por su intermedio, presidente, la diferencia está en relación a el teletrabajo. Quienes estuvieron con teletrabajo obtuvieron 7 días. Y eso está contemplado en la norma del Ejecutivo. En la indicación del Ejecutivo, y los honorarios no se hizo distinción en la norma. Okay. Entonces, respecto... Del sector público, donde los honorarios son una regla, en el sector privado prácticamente, de hecho están en la ilegalidad quienes tienen trabajadores honorarios en el sector privado. O sea, es parte también de una realidad que no, o sea, en el sector público es una realidad, el sector privado no debiera ser una realidad, y están en otro tipo de infracciones laborales que también están sancionadas con penas más altas que las que se incorporan acá. Presidente, por su intermedio, recordar, por favor, así que no lo excluiría tampoco. Yo creo que un poco para recordar el espíritu, el Ejecutivo presentó 2 indicaciones acá. La primera, efectivamente, refería a los establecimientos de salud para arreglar el tema de la red de prestadores privados que no siempre existe y que tenía como fin cumplir el compromiso que tomó el Ejecutivo de presentar una indicación para proporcionar el proyecto de ley y salvar la inadmisibilidad. Y el segundo proyecto de ley que tenía como fin, presidente, asimilar este proyecto de ley al del sistema público, el espejo. Entonces, muchas de las cosas que ustedes han planteado, presidente, que están ya, que se refieren a la ley 20.409, ya están recogidas y ya planteadas las indicaciones. Eso es para volver a reforzar un poco respecto a lo que es nuestra opinión de esta indicación. Si es así, y si tenemos acuerdo los mocionantes de la indicación, que respecto a los contratos honorarios, no debieran existir en el sector privado, pues si no tendríamos, porque prácticamente no hay, y si no estarían en una infracción mayor, y los otros casos ya están contemplados en las indicaciones del Ejecutivo, yo sería más bien partidario de retirarla. ¿Le parece a los señores senador Macaya y senador Kass? Para ordenar, senador. yo le sugiero derechamente que vayamos votando en orden esto. Sí, no, que Y entonces, pero cuando llegue el momento de ver esa indicación, colisionar la indicación vamos, de los diputados, la fundamental. Vamos a y se retira, se ratifica o no, pero Porque claro, la diferencia también está en los cargos de exclusiva confianza, porque son diferentes No, eso está contemplado, porque se lo establece la indicación del Ejecutivo.
Fue ministro. O sea, representante del Ministerio del Trabajo. Por su intermedio, presidente, solo hacer presente como para claridad sobre los conceptos. El Código del Trabajo regula dos situaciones en el artículo 305, particularmente el personal de exclusiva confianza y la situación de los trabajadores con facultades de representación y administración. El concepto de exclusiva confianza es un concepto que es más bien difuso y que ahí lo tiene que determinar particularmente la Dirección del Trabajo. Entonces, cuando el Ejecutivo hace la propuesta, lo que busca, y como lo señalé en un primer momento, es que esto otorgue la mayor certeza posible para evitar escenarios de judicialización posterior respecto del beneficio. Y de hecho, el concepto de exclusiva confianza, el Código del Trabajo lo ocupa en una situación en particular que dice relación con la negociación en las pymes. Que es como un escenario bastante particular. Cuando nos referimos al artículo 161, ocupa copulativamente facultades generales de administración y de representación. Entonces, si el concepto... Voy a prorrogar la sesión hasta que votemos. Si el concepto es el problema es de exclusiva confianza, ese concepto va a ser un concepto casuístico que lo va a determinar la Dirección del Trabajo, y el Ejecutivo particularmente lo que prefiere es mantener certezas respecto a las facultades propiamente tal, considerando que eso puede generar algún problema de aplicación normativa. En votación. Vamos. Artículo primero. Respecto del artículo primero, entonces, el señor presidente pone en votación la indicación número 1 del presidente de la República, que comprende los literales A, B, C, D, ya leídos, y la lea, y E, sí, perdón, y D. ¿Es necesario que la lea de nuevo? No, muy bien. Sí, o pregunto al presidente. Sí, votemos la indicación número 1 con vamos sus votando literales, vamos votando uno a uno. Literal por literal, muy bien. Entonces el presidente pone en votación la indicación número 1, literal A. Senador Kass, ¿cómo vota? Unánime. ¿Les parece? Si les parece unánime la... ABCD unánime. Sí. Sí. Si les parece... ABCD unánimes. ¿Les parece una propuesta? ABCD unánime. Hasta la D, A, B, C, D, A, letra D. Sí, quedó mal marcada ahí de la D. Creo que se puso C de nuevo, pero era una E. Sí. Ok. Bueno, ¿esto sería unánime entonces, presidente? Unánime. ¿Les parece, señores senadores? El presidente A, B, C, D. Ok. Ok, con la abstención en la C. Luego. Entonces, disculpe, hay un error de sí, perdón, claro. Estamos hablando de la fe. Estamos hablando de la fe. Ya. La 1C. Ya, la 1. Entonces, unánime la 1A, 1B y 3-2 la 1C. 1C sería 3-2. ¿Y la D? Con abstenciones, ¿no? ¿O en contra? Con dos abstenciones. Abstención. Ya, abstención. Ya. Y la D también sería unánime. La D unánime. Ahora la que está mal marcada ahí en el... Sí, es un error de tipeo, que sería una... ¿Perdón? Está correcto, muy bien. Entonces, la indicación número 1, literal E, la que parte diciendo con todo cuando el término de la relación laboral, etcétera. Léalo para que argumente. Ya, que incorpora a continuación del inciso único, que pasa a ser primero, el siguiente inciso segundo nuevo, con todo cuando al término de la relación laboral quedar en días pendientes a utilizar, el empleador deberá compensar al trabajador o trabajadora el tiempo que por concepto de este beneficio le habría correspondido, consignando dicha suma en el respectivo finiquito, siendo aplicable lo dispuesto en el artículo 73 del Código del Trabajo. ¿Tomo la votación, señor presidente? Sí. El Ejecutivo
reitere la argumentación. Sí. Por su intermedio, presidente, hacer presente las dificultades que tiene hacer la ley espejo respecto del sector privado y particularmente aquí considerar dos cosas. El permiso propiamente tal no tiene la naturaleza de un feriado, para despejar dudas. Esto tiene una serie de implicancias. Por lo tanto, un trabajador se puede pedir el día sábado, el domingo, incluso el festivo y se va a contabilizar y tiene un plazo de 3 años para tomarse. Entonces, como tiene varias salvedades el beneficio, porque si fuese en un modelo general de feriado, cuando alguien se toma un viernes, no se le vuelve el lunes, el otro día hábil. Entonces, tiene esta primera salvedad que permite que se tomen efectivamente los días, dentro de un plazo de 3 años. Considerando este escenario, que permite tomarse el beneficio mucho más fácil y con menos implicancia en términos organizativos de la empresa, el Ejecutivo hace presente esta particularidad del sector privado a propósito de la compensación de los días pendientes que no se tomarán en 3 años, con un beneficio que además permite estos toma de días sábado, domingo, festivo, y que en ese caso, solo en ese caso, se compensen entendiendo que tenemos la dificultad para hacer la norma espejo que ocurre en el sector público, que los trabajadores en el sector público se llevan sus días y después lo pueden canjear con un nuevo empleador. Eso es muy complejo en el sector privado por una declaración de 2 privados y que tiene que fiscalizar la Dirección del Trabajo, entonces no otorga certeza a nadie y creo que eso permite atender las distintas dificultades propias de la regulación del sector privado en materia laboral. Eso, presidente. Bien. Senador Macaya. Yo, presidente, un poco en el principio que hemos tratado de compartir de que ambas leyes tengan el tratamiento espejo, yo creo que acá hay una diferencia, obviamente, con el sector público respecto a la aplicación del... Primero, en términos contables, no es lo mismo los permisos que un feriado legal, desde la perspectiva incluso de las obligaciones tributarias del impuesto de primera categoría de una empresa del sector privado. Segundo, hay una... A mí me parece que ni siquiera distinguir la causal por la cual se pone término al contrato tampoco es una fórmula muy feliz, porque eventualmente se podría incurrir incluso en una causal de despido que sea incluso responsabilidad del propio trabajador y desde esa perspectiva también dar origen a este beneficio. A mí me parecería que sería más fácil una fórmula donde el finiquito se tenga que postergar. O sea, creo que se podría haber buscado una fórmula para haber otorgado igual el beneficio y haber firmado haber prorrogado en términos de tiempo el finiquito. O sea, para haberlo asimilado a un permiso y no haberlo asimilado a una situación de un feriado que en términos contables, en términos tributarios, tiene otro tratamiento en la legislación vigente. O sea, creo que haber establecido una norma especialísima de que si se ocurre la situación del término de la relación laboral de un trabajador, que podría incluso ser por la propia responsabilidad del trabajador, por la propia renuncia voluntaria del trabajador, por una causal también que dé lugar al término de la relación contractual, me parece que podría haber una fórmula más fácil que no asimile este beneficio a un feriado legal y sea un permiso. Y creo que hay una naturaleza jurídica diferente. Pero, no sé, me gustaría saber la opinión del Ministerio del Trabajo respecto a este punto, porque este es un punto sustantivo. No, pero acá hay una propuesta que hace el Senado. Estamos tratando de que el proyecto sea unánime porque también necesitamos los votos en la sala. Si es el punto... Por su intermedio, presidente, solo hacer ciertas salvedades porque vengo en representación del Ministerio del Trabajo, pero no soy ni la ministra ni el subsecretario de Trabajo. Dos cosas respecto a la naturaleza. Efectivamente, la naturaleza de este permiso viene a satisfacer un esfuerzo que se realizó durante la pandemia. Por eso en el Código del Trabajo igual es importante distinguir cuando se concluye una relación laboral, el esfuerzo realizado en el periodo de pandemia, sea la causal que sea, ya se realizó. Un poco para ponerlo en el plano de que se busca satisfacer con este tipo de permiso. Es una situación que ya pasó, por eso no se hizo la distinción respecto a la causal. Considerando las particularidades que se señalan, tener presente la regulación del Código del Trabajo y finalmente la factibilidad de la aplicación de la norma de acuerdo a la regulación existente en materia laboral. Usted,
por su intermedio, presidente, senador, existe una serie de regulación de la Dirección del Trabajo que interviene en relación a los finiquitos, plazos, etcétera, que genera una serie de alteraciones que son complejas en el término de la relación laboral, tanto por los efectos pecuniarios que puede tener para el trabajador. Ahora, en términos concretos, a juicio del Ejecutivo, el plazo de 3 años es importante para efecto de tomarse los días, y los que queden pendientes se aplica esta norma sin perjuicio de lo que pueda acordar la Comisión. Pero al menos la posición del Ejecutivo es que los instrumentos laborales que aplican a los trabajadores y que aplican a los empleadores y que son conocidos son mucho más fáciles de aplicar que innovar en situaciones que pueden generar incerteza jurídica, y que eso particularmente preocupa al Ministerio, porque eso tiene impactos no solo para los trabajadores y los empleadores, que son los más importantes, por cierto, sino también en el resto del aparato, a propósito del aparato estatal, a propósito de la Dirección del Trabajo, después situaciones de judicialización. Hay aspectos, por ejemplo, la regulación de cuándo consideramos que un trabajador es separado y cuánto un trabajador es despedido. O sea, como tiene una serie de bemoles que pueden ser complejos y que pueden generar una eventual repercusión en tribunales a futuro. Es solo como para ponerlo en contexto. Senador Kass, ¿cómo vota? Contra. Senador Macaya. Senador Flores. Senador Castro. Yo voy a votar a favor, presidente, porque aquí se pone en juego si de verdad queremos darle universalidad a este beneficio y si estamos o no del lado de los trabajadores. Hablemos la cosa como es. Aquí, ¿cuántos trabajadores van a poder tomarse este descanso en los 3 años que van a tener de tiempo? Creo que la mayoría. ¿Cuántos van a ser la minoría que lleguen a ser despedidos y que producto del despido se acojan a este beneficio y simplemente les paguen este pequeño descanso compensatorio? Pocos. Entonces, yo en esto no me pierdo. Vamos a ser minoría en esta votación acá, pero me parece que el propósito que no deberíamos perder, y vamos a insistir en la sala, es que no haya perjuicio al trabajador. Esto ha costado mucho conseguirlo para la primera línea. Se pueden decir muchas cosas sobre la primera línea, pero aquí están los goles que son amores, no las buenas razones. En este proyecto se juega efectivamente el compromiso que tenemos con los trabajadores de la salud, y por eso yo voto a favor, porque esto es una indicación del Ejecutivo pro trabajador. Claramente, votar en contra significa estar defendiendo otro interés, que no es el de los trabajadores. Perdónenme. Señor presidente, ¿cuál es su voto? Yo voy a argumentar. Primero, porque creo efectivamente que acá hay que tener un adecuado equilibrio entre el otorgamiento del beneficio, que además está salvado en virtud del inciso primero del mismo artículo, el artículo primero, donde estamos garantizando el beneficio para los trabajadores del sector privado de salud. Pero, sin lugar a dudas, nosotros creemos que respecto a los efectos que tiene el inciso segundo desde el punto de vista de el tratamiento tributario del mismo, y respecto también de que va a ser una norma completamente excepcional, debido a que es muy difícil que un trabajador no pueda tomarse justamente esos días de compensación. Por tanto, a mí me habría gustado una fórmula de postergación del finiquito, y yo vamos a insistir en la sala pidiendo efectivamente una postergación del finiquito para los efectos de efectivamente no generar ahí una diferencia desde el punto de vista del tratamiento jurídico del mismo. Por tanto, voto en contra. Presidente, yo le quiero pedir una interrupción muy, ¿Sí? muy breve. Lo que pasa es que yo, y con el máximo respeto y cariño que nos tenemos como colegas con el senador Castro, además representantes de la misma región, yo sí le quiero pedir una reflexión sobre la supuesta defensa de otros intereses, habiendo votado este parlamentario, tanto Felipe Kass, yo me imagino, y entiendo que usted también, porque así ha sido siempre, beneficios que buscan favorecer, beneficiar a los trabajadores. O sea, solamente esbozar la palabra de que acá hay otros intereses y de que estemos tratando de no beneficiar a los trabajadores cuando hemos votado la normativa completa, y nuestra inquietud tenía que ver con el tratamiento constitucional, la iniciativa exclusiva, y hemos tratado de colaborar con el Ejecutivo en la elaboración de la norma. Yo le pediría con mucho respeto a mi colega Juan Luis Castro en ese sentido, tratar de no jugar una lógica de buenos y malos que tan mal le ha hecho la política en este último tiempo. Yo le tengo gran cariño. Pero
Pero ¿Me yo pide quiero la decir una palabra, cosa. senador Sí, Castro? sí, sí. Adelante. Muy brevemente, ¿no? Con el mayor cariño y respeto, pero yo creo que hay un punto en que aquí o estamos con el trabajador o estamos con el empleador. En este punto, no hago un juicio sistémico, en este punto yo estoy con los trabajadores. Yo quiero decir que además este senador se la jugó en la admisibilidad de este proyecto, que quiero decirle que era inadmisible, para serle súper franco, y yo me jugué por la admisibilidad de este proyecto esperando una promesa que era la del Ejecutivo. Acá no estamos hablando de que estamos por los trabajadores o no por los trabajadores. Este senador votó a favor de la admisibilidad sabiendo que este proyecto no era admisible, esperando que llegara el patrocinio del Ejecutivo que llegó. Entonces, acá estamos hablando, y vamos a insistir en la sala, para los efectos de una fórmula mejorada que diga relación con la postergación del finiquito, que es perfecta para los efectos de mejorar y hacer cumplir justamente la norma. Artículo 2º. Vamos. Disculpe, debo proclamar 3 votos en contra y 2 a favor. Quedaría rechazada esa indicación. Respecto del artículo 2º, presidente, tenemos la primera indicación, la número 2, de Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la frase prestadores de salud privado por la frase establecimientos, farmacias y almacenes farmacéuticos a los que alude el artículo 1 de esta ley. En votación. Senador Cast. Senador Macaya. Solamente un comentario que estamos votando, pero yo no sé si alcanzaron a explicar desde el Ejecutivo a qué se hacía referencia con la expresión tales como. Sí. Perfecto, ya. Abstención. Senador Flores. Senador Castro. A favor, porque aquí están recogidos explícitamente los establecimientos, farmacias, almacenes farmacéuticos que salude la ley. Está dicho en castellano, está claro. No hay ambigüedad en la frase que introduce el Ejecutivo. Si lo dejamos en suspenso, aquí están los trabajadores y todos se darán cuenta de cómo quedan en el limbo si no queda explícito el beneficio para ellos. A favor. Señor presidente. A favor, porque son establecimientos de salud, tal como se reconocen en el Código Sanitario, y por tanto incorporar y dejar claro que los establecimientos, las farmacias y almacenes farmacéuticos son parte del beneficio es una cuestión para nosotros esencial. Adelante, senador. Dice establecimientos. No sé si está mal redactado la ley, pero aquí quiero. No, dice la ley cómo quedaría, si que se aprobó de hecho, y estar en servicio alguno de los establecimientos. Y del artículo 1 de esta ley. O sea, me imagino que eso lo vincula a todos los posibles establecimientos, ¿verdad? No hay que poner establecimientos de salud, esa es mi duda. O sea, no hay que ponerle un apellido, Adelante, porque antes Ministerio. eran prestadores de salud privada. Entonces mi duda es si es que está bien así. Puede que esté bien, pero quiero hacer la consulta simplemente por seguridad de redacción correcta, no más de que después no tengamos un problema. Presidente, si es necesario para mayor claridad, no tenemos ningún problema en agregar la frase establecimiento de salud. Entendemos que hablamos de eso, pero no tenemos ningún problema, digamos. El artículo 1 dice establecimiento de salud privado. Así es. A ver, si unánimemente le ponemos establecimientos de salud y hacemos la corrección necesaria por parte del Ejecutivo. ¿Les parece? Privados, establecimientos de salud privados. ¿Les parece? Ok. Perfecto. Sigamos. Enseguida tenemos la indicación número 3 de Su Excelencia el Presidente de la República para modificar este artículo en el siguiente sentido. Ahí tenemos 2 enmiendas, la letra A y la B. No sé si las vamos a poner en votación separadamente. Separadamente ya. Sí. La letra A, que intercala entre la expresión permisos regulados y en el título segundo la frase en la ley, tales como los contemplados. Quedaría, si quieren, no sé.
la consulta respecto de eso, presidente. Senador Macaya. Porque la numeración que había antes era una numeración taxativa, o sea, que ahora es genérica. ¿Cuál es la funcionalidad de hacer una diferencia en algo más genérico versus algo taxativo que era lo que se contemplaba antes? Es del Ministerio del Trabajo, sí. Entiendo que era ustedes, pero básicamente, no, presidente, para poder contemplar, en el fondo, efectivamente se está ocupando una frase aquí ejemplificadora, no taxativa, digamos. Y eso es porque pueden existir algunos otros tipos de permisos que digamos, que no estén desregulados y que efectivamente también tenemos que incluirlos, tal cual como señala muy bien el senador Flores, digamos, que lo explico mejor que yo. ¿Ah? Por ejemplo, contemplamos con un acuerdo colectivo. Pero podría ser, por ejemplo, los efectos que hubo a propósito de la extensión de los postnatales durante la pandemia, por ejemplo. ¿Son permisos regulados? Sí. No, en ese caso se entiende que no están interrumpidos para efectos de ejercer el derecho. Por lo tanto, los favorece. Por ejemplo, no se contabilizaría estos, que no fue una extensión propiamente tal de un postnatal, para hacerlo bien, fue un permiso especial que generó una licencia médica preventiva COVID y también más adelante se volvió a legislar sobre lo mismo. Entonces, por un tema de economía legislativa, es mucho más simple dejarlo en tales como que enumerar cada norma. Eso. Ahí hubo un pronunciamiento de la Contraloría que terminó zanjando que no se entendía claro. Esta norma justamente tiene como fin precaver alguna dificultad interpretativa. Fue el famoso dictamen de la Contraloría de Copiapó, que después fue, digamos, aclarado por la Contraloría General de la República. Perfecto. Y la idea es que sea espejo. En votación. Senador Cast. A favor. Senador Macaya. Senador Flores. Senador Castro. Presidente. Sería aprobada esta indicación 5-0. Luego tenemos una indicación B que incorpora los siguientes incisos que ya leímos con la enmienda que propusimos al leerlas al comienzo de reemplazar el trabajador o trabajadora beneficiaria por el beneficiario o beneficiaria, si le parece a los miembros de la comisión. Si le parece, en esas condiciones deberá contar, además, ¿es necesario que la lea de nuevo, presidente? No. Entonces, ¿sería unánime o tomo la votación? No, unánime. Muy bien, 5-0 quedaría aprobado. Bien. En el artículo 3 ahora, tenemos las dos indicaciones que caen sobre él. Una, la primera, del Ejecutivo, que es la indicación número 4, que reemplaza el artículo 3 del proyecto por quienes deseen hacer uso del beneficio de la presente ley deberán solicitarlo por medio del procedimiento. Habría tal vez que cambiar el verbo y solicitar solicitud. Bueno, procedimiento de solicitud de uso de feriado legal e indicar su periodo de uso y se ejercerá de manera fraccionada o continua, siendo aplicable lo dispuesto en el artículo 44 del decreto 969 de 1933 del Ministerio del Trabajo. Cambiemos la... Sí, unánime, si le parece. No, es que deberán solicitarlo por medio del procedimiento de solicitud. O sea, deberán pedirlo. Sí. Perdón, había una norma, una disposición en la aplicación de este beneficio del sector público que establecía una facultad para el director del servicio de no interrumpir la continuidad del servicio. Yo no sé acá, ¿eso no existe acá? Ministerio de Trabajo. Por su intermedio, presidente, hacer presente que la idea del Ejecutivo fue no innovar y mantener cierta certeza entre las partes, y particularmente la referencia legal al artículo 44 establece ciertos requisitos para hacer uso del beneficio, y esto es que no se afecte al menos a las 4/5 partes del personal de cada departamento, etcétera. Entonces eso busca... Está solucionado por esa vía. En votación. Senador. A favor. Senador Cast. Si le parece, unánime. Unánime. Respecto a la indicación, la 5,
como están contemplados, y yo le pido a los mocionantes de la indicación, como están contemplados el número 1 y 2 de las exclusiones en las indicaciones del Ejecutivo, y toda vez que hay facultades que están que hizo relación con la facultad que tenemos para los efectos de establecer o limitar un beneficio, a mí me parece que la 1 y 2 están contempladas, o sea, la 1 por lo menos, la 1 está contemplada, la 1 está resuelta. También está respecto a los trabajadores honorarios, que ya lo acabamos de ver, que no debería haber trabajadores honorarios, sino que tiene una sanción mayor. Y respecto de la 4, y respecto, salvo que tengamos alguna diferencia en el criterio, y respecto de la 4, ya se estableció que efectivamente no puede afectarse el servicio, perdón, y respecto a la gente que tiene teletrabajo, tiene un beneficio diferenciado, de acuerdo a lo establecido en la norma, de 7 días, porque ya también está contemplada. Por eso estoy justamente pidiendo el acuerdo para el retiro, salvo que hubiese alguna diferencia. Senadores, ¿Macaya? La prevención que yo creo que más bien, a ver, para el asesor del Ministerio del Trabajo, porque en el fondo lo que ustedes nos señalaron que estaban incorporados tanto los de exclusiva confianza como aquellos que tienen facultades de representación. A mí lo que sí, solo va a ser... no están incorporados ambos, solamente están incorporados aquellos que tienen facultades de representación, no los de exclusiva confianza. Esa es la duda. Francisco. Por su intermedio, presidente, hacer presente, como lo señalé, que en la regulación del Código de Trabajo, particularmente en el artículo 305, hace distinción entre exclusiva confianza y facultades generales de representación y administración. Dicho eso, reconociendo esa primera diferencia, lo que se tiene que hacer presente es que la doctrina ha entendido por trabajadores de exclusiva confianza, es decir, aquellos que pueden comprometer el patrimonio del empleador. Y eso implica las facultades de representarlo. ¿Qué ocurre? Que eso la Dirección del Trabajo en los procedimientos de negociación colectiva, particularmente a propósito del 305, lo hace de forma casuística y eso genera un escenario de apertura que puede generar algún tipo de dificultad en la aplicación del beneficio. Sin perjuicio de eso, el artículo 161, cuando hace referencia a facultades de representación, además adiciona que tiene que estar la facultad general de administración y representación en conjunto, son copulativas. Por lo tanto, el Ejecutivo entiende que la Comisión tendría dos escenarios: establecer estas normas, estos requisitos que son expresos y que finalmente es lo que la Dirección del Trabajo termina ratificando en la práctica, y que eso otorga mayor claridad para efectos de la aplicación del beneficio. Y en ese sentido, hay el dictamen de la Dirección del Trabajo que regula esta materia, el 2858/79, hace referencia a los trabajadores de exclusiva confianza. Si no me falla la memoria, si no se lo haré llegar a la comisión, tiene este carácter que es mucho más casuístico. Pero la doctrina ha entendido, particularmente la profesora Irene Rojas, que, ahí le puedo también compartir el articulado, que implica con el compromiso de patrimonio, una serie de características propias de los cargos de exclusiva confianza. ¿Parece? Sí. No, ¿la ponemos en votación entonces? Estamos viendo si es que vamos a retirar o no la 5, porque efectivamente los temas están contemplados en la... nuestra. La nuestra la retiramos y votamos la 6. Votamos la del Ejecutivo. No, estamos hablando de indicación completa. Arriba, no, indicación completa. Pues están contemplados exactamente los mismos casos en la indicación del Ejecutivo. ¿Sin se retira? ¿Se retira entonces? Sí. Esto no es emocionante. Está bien. Ya no, güey. ¿O la ponemos en votación?
diferencia yo diría que está, porque ya resolvimos, perdón. Antes, la indicación del Ejecutivo contempla otros temas, o sea, los días que de acuerdo a cualquier naturaleza se hayan otorgado como descanso compensatoria, hay una posibilidad El doble otorgamiento del beneficio. van a ser imputados, claro. Ese es el número 1. Ya dijimos además que respecto de la distribución de jornada no se puede afectar, en virtud del artículo 44, no se puede afectar justamente el normal desarrollo de la actividad. Está recogido también. 2. Está recogido desde el punto de vista de la casuística también el caso de el número 4, porque efectivamente se le está dando un beneficio acotado de 7 días. Y respecto, perdón, estoy para facilitar la discusión. Y respecto del número 2, se podría sostener que está contemplado dentro del numeral de aquellos que ejercen facultades de representación y administración, que son los únicos exceptuados de la jornada horaria. Al asesor del ministro del Trabajo, de la ministra. Sí. Inquietud, pero yo quiero preguntar al señor secretario si es admisible la indicación número 5. ¿Cuál? La 5, la ingresada por los colegas senadores, Sí. Porque aquí hay una serie de atribuciones que se le Por otorgan eso, al Ejecutivo. como hay un tema de... Pregunto Además, si son admisibles. por eso voy al tiro a la palabra del secretario. Como hay también un tema de eventual admisibilidad, yo lo que yo propongo es el retiro de la misma para los efectos de, sabiendo que están contemplados los temas en el resto del articulado. Senador Macaya, senador Cas. Hay un tema de admisibilidad y por tanto yo preferiría retirarla. ¿O hay alguna diferencia? ¿Y? Ya. Listo, se retira. Bien. Votación de la número 6. De la 6. Enseguida, señor presidente, pone en votación la indicación número 6 de su excelencia el presidente de la República, que incorpora a continuación del artículo 3º 2 artículos nuevos. Cuarto, no tendrán derecho al beneficio de esta ley los trabajadores y trabajadoras que tengan facultades de representación del empleador y facultades generales de administración y quienes hayan hecho uso efectivo del beneficio contenido en la ley 21.409, que establece un descanso reparatorio para las trabajadoras y los trabajadores de la salud que indican reconocimiento a la labor desempeñada durante la pandemia por COVID-19. Y quinto, el incumplimiento de lo dispuesto en esta ley será sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 506 del Código del Trabajo. En votación. Sugiero unanimidad para ambas, presidente. Sí. ¿Es que hay acuerdo? ¿Unánime? Para ambas? Unánime para ambas. Con esto damos por despachado el proyecto y además sugerimos al Ejecutivo, para los efectos de poder resolver el rechazo que se pronunció respecto del tema del numeral primero, si hubiesen quedado días, que efectivamente el Ejecutivo pueda presentar la indicación en la sala para que tenga apoyo transversal en términos de poder generar una postergación del finiquito. ¿Si le parece? Ok, damos por concluida la sesión y esperando la indicación del Ejecutivo en la sala.